Saludos, bienvenidos. Mi nombre es el doctor Fernando Rodríguez Villa. Estoy hablando desde el Hospital Psiquiátrico de McLean y tenemos hoy un webinar gratis de educación para la familia. El título va a ser ¿Cómo se reconoce el trastorno límite? La doctora Teresa Carreño es profesora asistente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Miami y ella va a discutir cómo reconocer el trastorno límite en uno mismo o en un ser querido, cómo se trata, cómo puede hablar con un ser querido sobre esta condición y el tratamiento. El micrófono ha sido silenciado. Por favor, utilice el cuadro de preguntas para escribir sus preguntas. Su identidad personal no es visible a otros participantes cuando escriba una pregunta. Por favor, envíe sus preguntas en cualquier momento durante la presentación. Visite nuestra web para más información, y eso la ve en la pantalla, y nos puede seguir a través de Twitter. Gracias. Buenas, es un gusto poderle presentar esta información, cómo se reconoce el trastorno límite de la personalidad. Y vamos a empezar, les voy a mostrar una flor, una planta que tengo en mi jardín. Esta planta siempre ha parecido bastante débil, ha sido difícil de criar, las hojas son pequeñitas, parece así como si estuviera media enfermiza, y un buen día entré en el jardín y vi que tenía una flor. Y eso a mí me sorprendió y me hizo pensar en el aguante, el vigor, la vitalidad, la fuerza, la energía de la naturaleza y de nosotros que somos parte de la naturaleza. Ahora voy a empezar con una historia de familia. Esta historia es una integración de historias que yo he oído a través de los 20 años de práctica que he tenido. Es ficción basada en la realidad y cualquier semejanza a alguna historia que hayan oído o que conozcan es por casualidad. Las fotos son de miembros de mi familia. Los podemos considerar como si fueran actores en este drama. Les presento a Lorena. Lorena es una muchachita de 19 años. Ella es una muchacha de buenos sentimientos, le encanta el jardín, se pasa muchas horas caminando por el bosque, le da tranquilidad y le da paz. Es una muchacha que quisiera tener muchas amistades y de verdad que en su vida no ha podido lograr eso. Ella desde niña ha tratado de formar conexiones con las personas, pero es de un temperamento muy fuerte. Y ella cuando se siente mal con alguien, se siente decepcionada, pues entonces ella siente una ira tan profunda y bueno, estos lazos humanos no le han funcionado. Lorena es inteligente y ella es estudiante en la universidad. Un día estaba caminando ya de las clases a su carro y tenía muchos libros en los brazos. Y pues, ¿qué le pasó? Que se le cayeron los libros. Y bueno, empezó a recoger los libros. Cerca de ella había un muchacho, Raúl. Raúl era estudiante de ingeniería, un muchacho muy bien preparado, juega deportes, es un muchacho que tiene muchas amistades, es bien querido y como muchacho bien educado, pues le ayudó a recoger sus libros y pues se miraron uno al otro, se encontraron interesantes y él se atrevió a invitarla a tomarse un café con él. Y se fueron a la cafetería y se tomaron ese café, estuvieron horas hablando y después de varias horas de conversación, pues Lorena quedó enamoradísima. Se sintió que este era el hombre de su vida, el hombre perfecto, al fin lo había encontrado. Y se fue para su casa.
En las próximas semanas se comunicaron constantemente, se comunicaban, se llamaban todos los días, se pasaban horas hablando, y un día pues él quedó en recogerla después de las clases para tomarse otro café. Cuando él salía en camino a recogerla, pues el carro no le encendía y no tenía su teléfono, y el pobre Raúl no llegó. Lorena estaba esperando afuera de la clase y ella no entendía por qué él no llegaba, lo llamó desesperadamente, empezó a sentirse muy mal, empezó a latirle el corazón, empezó a tener hasta dolor de barriga y vaya, se puso a tratar de imaginarse qué es lo que pasaba. La mente le corría muy rápido y se acordó de la noche anterior una camarera que lo había mirado a él con ojos de interés y se convenció que Raúl la había abandonado, que ya él no la quería, que se había ido con esta muchacha y que él nunca la quiso. Ella se fue a su casa aún más y más y más decepcionada, entró en la cocina, agarró un cuchillo y se empezó a cortar el brazo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llegó a esto? Lorena sufre del trastorno límite de la personalidad. Ahora vamos a pensar en Lorena y mirar a ver cuáles son los síntomas. Un síntoma principal es la hipersensibilidad interpersonal. Estas personas sienten mucha sensibilidad en las relaciones humanas, miedo al abandono, tienen relaciones inestables y se sienten un vacío interno. Otro criterio es desregulación afectiva emocional, inestabilidad afectiva. Ella sintió una ira bien profunda al saber que Raúl no la iba a recoger como él había dicho. Descontrol del comportamiento. Pueden haber sentimientos suicidas recurrentes o puede haber autolesión. Ella se autolesionó, estaba sintiendo un dolor tan profundo que ella se empezó a cortar el brazo sin pensar, impulsivamente. Y alteración de la identidad. En este caso se puso paranoide bajo estrés. En realidad Raúl siempre había sido fiel a ella, siempre había sido, de una forma que ella podía predecir lo que él iba a hacer, y pues ella se convenció que él ya la había dejado por otra, sin suficiente dato para llegar a esa conclusión. ¿Cómo se desarrolla este problema? Lo que hemos visto a través de muchos estudios es que parece ser una combinación de factores. Hay una parte genética, uno nace con ella, y una parte que tiene que ver más con el medio ambiente. La parte genética es el temperamento. Diferentes personas nacen con diferentes temperamentos, diferentes maneras de ser. Y les voy a hablar un poquito sobre eso en un segundo. Y el segundo factor es el medio ambiente. Los efectos, por ejemplo, del trauma de generación en generación. Y vamos a mirar esto un poquito más también. El temperamento. Aquí puse los Honda y los Ferrari. Nosotros todos conocemos a personas que son muy diferentes unas a las otras. Hay niños, por ejemplo, que son en cierto modo fáciles de criar. Son unos niños que son de una intensidad más baja, que enseguida si están llorando, pues son fáciles de tranquilizar. Son unos niños que las transiciones les vienen fáciles. Son unos niños más o menos tranquilos. Y hay todo un espectro de seres humanos, por supuesto, y del otro lado están los Ferrari. Ahora les explicaré, pero estas son las personas que son de sentimientos muy intensos, que cambian de un momento para otro muy rápidamente. Entonces, pues, ahí más o menos vemos las diferencias de nacimiento, que nacemos de esa forma. El Honda es predecible en sus funciones, como estas personas, en su manejo, son fáciles de manejar,
no da mucha sorpresa. El Ferrari es poderoso pero intenso, requiere mucha atención para manejarlo. Tiene un nivel de actividad muy alto. Y entonces pues también cuando uno es un Ferrari, uno tiene que aprender a manejar muy bien. Entonces, vamos a ver esto en la vida de Lorena. Aquí están la mamá y el papá de Alberto y Lorena. Lorena tiene un hermanito, Alberto. Alberto nació Honda, un niño tranquilo, fácil de tranquilizar. Si es hora de dormir, duerme. Si se tiene que acostar tarde, pues se queja un poquito, pero se queda dormido enseguida. Lorena, una niña intensa, de sentimientos muy intensos, va de 0 a 100 en nada. Ella difícil de criar, una niña que cuando se sentía que algo no le gustaba, pues tiraba una perreta, como dicen. Le costaba mucho tiempo para que se tranquilizara, para que deje de llorar, para que deje de quejarse. Las transiciones le costaban mucho trabajo. Así que pues ahí hay 2 niños diferentes, hermanitos. Entonces vamos a ver, aquí esta es Flor. Flor es la mamá de Lorena. Y Flor siempre quiso ser buena madre. Esa era una de sus metas principales. Ella tuvo el principio de su niñez fue muy bonita. Fue criada por sus padres, los abuelos de Lorena, y muy apegada a su mamá, hacían cosas juntas, se llevaban bien, se reían juntas, el papá también lo quería cantidad, y todo iba bien, hasta que Flor tuvo 5 años y desafortunadamente sus padres murieron en un accidente. Ella no tenía con quién quedarse, su familia no estaba por ahí, y decidió su tía abuela Alba adoptarla. Ella no quería que quede Flor en un orfelinato. Alba, buena señora también, pero era una persona muy aislada. A Alba no le gustaba estar en grupos o con otras personas. Ella prefería estar tranquila en su casa, nunca se había casado, no tenía hijos. Vivía una vida solitaria y tranquila. No sabía bien cómo comunicarse con las personas. Y pues ahora aquí tenía a esta niñita Flor, que se sentía muy triste, que se sentía muy mal, y Flor ella no pudo brindarle a Flor el calor que ella necesitaba para poder sobrepasar lo que ella vivió sin heridas. Entonces, pensando en esto, vamos a mirar a ver cómo es que se desarrolla el trastorno límite. Primero la parte de predisposición genética, ¿verdad? Alta sensibilidad y reactividad hacia sus cuidadores. Las personas que cuidan a estos niños, no es fácil cuidarlos. Tienen una inclinación a sentirse rechazados por los padres más que otros niños. Si a estos niños se regañan, estos niños se sienten no solo como si fuera un regaño por lo que hicieron, pero como un rechazo como persona. Al crecer, se sienten que han sido tratados injustamente y que no han recibido la atención ni el cuidado que necesitaban. Miramos el ejemplo de Lorena y su hermano Alberto. Lorena de verdad que sintió y no recibió lo que necesitaba. Y su hermano Alberto sí recibió lo que necesitaba. Él era suficientemente tranquilo y fácil que Flor, su mamá, supo cómo llevarlo. Pero Lorena era tan intensa que cuando llegaba a cierto nivel de intensidad, la mamá, habiendo sentido demasiada intensidad, ella misma se desorganizaba y no sabía bien cómo ayudar a Flor. Estas personas añoran establecer una relación que les llene el vacío interno. Y cuando entran en una relación con esta esperanza, son hipersensibles a la más pequeña falta de empatía. Aquí un buen ejemplo es Raúl. Cuando Raúl no se apareció para recoger a Lorena, Lorena
se sintió, y vaya, la reacción de ella fue hipersensible. También son hipersensibles a la percepción de rechazo o de abandono, ya sea real o imaginario. Sus expectativas en este respecto no son realistas. Sus intensas reacciones causan que las relaciones fracasen. Nosotros no sabemos todavía cómo va a terminar el cuento de Lorena y Raúl, pero sí sabemos que la reacción de Lorena o de la forma que ella se comunique con Raúl va a ser muy importante para poder sobrepasar ese rechazo que ella sintió. Se sienten rechazados y abandonados fácilmente, tienden a sentirse que son malos y merecen ser rechazados. Recuerden que, vaya, el sentimiento es como si el rechazo fuera personal hacia ellos, no hacia algo que hicieran, o en el caso de Lorena y Raúl, el carro roto. Entonces ahora voy a hablar de dos cosas que tienen mucho que ver con esto. Uno es el apego y el otro es la mentalización. Son dos cosas que están muy relacionadas una con la otra. Nosotros los seres humanos tenemos una necesidad universal de formar vínculos afectivos estrechos. Y la reciprocidad en las relaciones tempranas que tenemos es muy importante para el desarrollo normal de todos nosotros. De estas relaciones se deriva la capacidad de mentalizar entre padre e hijos, que es necesaria para el apego seguro. Entonces ahora les voy a hablar de qué es lo que es mentalizar. Aquí vemos una foto que nos imaginamos que esta es una mamá y un niño. Y cuando miramos la foto, pues vemos que la mamá y el niño, los dos están sonriendo, ella está muy presente con él y ella tienen una expresión, vaya, en sincronía, uno con el otro, están compartiendo un momento lindo. Podemos decir a lo mejor que se están mentalizando, que esa mamá está mentalizando al niño y el niño a ella también. La mentalización. Nadie, ninguno de nosotros nacemos con la capacidad de regular nuestras propias reacciones emocionales cuando somos chiquitos. El bebé, al sentirse entendido por la persona quien lo cuida, empieza a desarrollar la capacidad de entenderse a sí mismo y de entender a sus experiencias internas y sus experiencias externas. Y así, poco a poco, aprende el ser humano a confortarse y a regular sus propias emociones. Aquí otra vez vemos la foto de otra mamá presente y en sincronía con el niño. Los dos comparten un momentico bonito. Aquí vemos a una mamá que no está en ese estado. En este momento esa mamá está ensimismada. Puede que esté deprimida, puede que esté preocupada, pero en este momento esa mamá no está presente con el niño. Cualquier padre tiene momentos así, pero cuando los momentos así son la mayoría, o son durante momentos muy difíciles en la vida del niño, eso sí puede ocasionar problemas. Entonces aquí vemos a una mamá con un niño. Vamos a imaginarnos que ese niño tenga un dolor de barriga que no entiende. Le duele, se siente mal, está asustado y se desborda de emoción. Esta mamá, como la vemos, está muy tranquila, lo tiene en sus brazos, tiene una expresión de preocupación, pero ella no se está desbordando de emoción, ella está tranquila. Y este niño, al ser sostenido por esa mamá de esa forma, uno se imagina que empiece a sentirse más tranquilo, aunque la barriga todavía le duela, la experiencia que está teniendo está cambiando en la presencia y en los brazos de su madre. Entonces, aquí les voy a enseñar eso mismo, pero en un gráfico. El desarrollo de la regulación afectiva. Este gráfico es de Fonagy, Gurgley, Jurst y Target. Aquí vemos en este oval representa al bebé. Es rojo porque el bebé tiene mucha emoción. Está alterado
y se siente completamente fuera de control. Y le está dando esa señal a su madre, llorando fuertemente. Aquí está la mamá. Se ve un oval azul, más grande, y ella oye la señal del bebé y resuena con él. En otras palabras, la expresión de ella es una expresión de, ah, qué pena, ¿no? Ella es reflexiva, se ve que está interpretando la situación y tiene una expresión de tranquilidad. Entonces, con esta experiencia con su madre, el bebé se siente por dentro más tranquilo y sabe que el dolor de barriga, eso que le molesta, no es peligroso, no está tan asustado. Entonces, aquí vemos que el bebé está desarrollando una nueva interpretación de esa experiencia. No es el puro dolor y el miedo que tenía antes. El yo físico del bebé, el bebé que le duele la barriga y no sabe más nada, se internaliza y este niño ahora tiene una idea más elaborada de lo que estuvo viviendo. Entonces, la mentalización y el apego. El apego es la seguridad con la cual uno siente la conexión o el nexo a la persona querida, a la madre, al padre y después a los otros seres queridos en la vida. Y el apego se desarrolla a través de una interacción complicada entre el bebé y su mamá o quien lo cuida. Hay 3 ingredientes muy necesarios para poder llegar a un apego seguro. Uno es el apego seguro y estable por parte de la mamá, de la persona que cría al niño. Aquí vemos, por ejemplo, que Flor, con Lorena, cuando ella se disgustaba demasiado, el apego de Flor probablemente no era tan seguro y tan estable por lo que ella misma había pasado. La segunda parte es la capacidad de mentalizar al niño por parte de los padres. La capacidad de mentalizar ahora como les mostré. Y la tercera parte, que es la capacidad natural del bebé o del niño de mentalizar, porque nosotros también nacemos con cierta capacidad para eso, más o menos igual que el temperamento. Por lo tanto, la forma de apego empezamos a ver que se transmite de generación en generación. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se ayuda esta situación? Ahora hemos visto cómo se pudiera elaborar una situación donde se desarrolla el trastorno límite. Y casi me parece lógico que es la psicoterapia y no tanto la medicina el tratamiento principal. Hay medicina que puede ayudar a la psicoterapia, pero la psicoterapia es el tratamiento principal. Existen tratamientos ya comprobados que ayudan el trastorno límite y voy a mencionar 4 de los tratamientos que existen: el buen manejo psiquiátrico, la terapia dialéctica conductual, la psicoterapia focalizada en la transferencia y la terapia basada en la mentalización. Y ahora voy a hablar un poquito acerca de estas terapias. Todas tienen factores en común. Todas tienen un terapeuta central, un terapeuta que maneja la terapia. Pueden haber, y a veces conviene tener más que un terapeuta, pero hay uno principal. La estructura es una parte muy importante también de la terapia para el trastorno límite, donde hay metas claras, donde los roles entre las personas sean claros, donde se pongan límites, por ejemplo, porque estas personas pueden salirse de control, no se pueden controlar a veces y pues hay que saber qué es lo que se va a hacer si se sienten muy mal. También la estructura es muy clara en la disponibilidad del clínico y hay que planear el manejo de las emergencias cuando fueran a ocurrir. El apoyo, como se imaginarán, es una parte importantísima también. Una atención interesada.
validación del sufrimiento del paciente y de su potencial para hacer cambios. Estas personas sufren mucho, cuando están sufriendo es real, y estas personas también tienen la capacidad de cambiar. Y una parte importantísima también es la actividad del paciente, en tomar control sobre sus sentimientos tan fuertes y sobre su comporte, con la ayuda del terapeuta. Sin la participación y la actividad del paciente no puede haber mucho cambio, porque esto no se le puede hacer a alguien, uno tiene que hacerlo con ayuda. El terapeuta responde a las amenazas de suicidio con preocupación, lógicamente, pero con una reacción judiciosa y moderada. Aquí podemos pensar, por ejemplo, en la mamá que estaba tranquilizando al bebé que lloraba. Esta mamá está preocupada porque le duele la barriga, esta mamá está preocupada porque está llorando así, pero ella no está fuera de control, ella está tranquila y está pensando claramente para tratar de descifrar qué es lo que está pasando para tratar de ayudar a este bebé. Es similar a la situación entre el terapeuta y la persona que está sufriendo de trastorno límite, que siente que se le están desbordando las emociones y no puede pensar de una forma racional. El terapeuta escucha con mucho interés, con preocupación y trata con el paciente de tratar de entender qué es lo que está pasando. Él se cuida de no reaccionar ni a la idealización ni a la devaluación del paciente hacia él, porque eso por supuesto que va a pasar con el terapeuta, eso va a ocurrir en todas las relaciones de esta persona, incluyendo la del terapeuta. Y el terapeuta puede reaccionar de una forma nueva y diferente, y en vez de reaccionar, puede tratar de entender por qué pasó, cómo se puede mejorar esta situación, o demostrarse como imperfecto, nunca adrede, pero somos todos imperfectos y las imperfecciones van a salir a relucir. Las sesiones típicamente son semanales, pueden ser una vez a la semana, 2 veces a la semana, depende de lo que necesite el paciente. La duración del tratamiento depende del progreso del paciente. Los tratamientos que puedan acompañar la terapia a veces ayudan bastante. Existe tratamiento de grupo, tratamiento de familia y también la parte educativa es muy importante. Vaya, lo que estamos haciendo hoy juntos, que es aprender sobre el trastorno límite, qué es lo que lo causa, cuál es el problema, cómo se puede ayudar. Y también, pues, los terapeutas consultan entre ellos. Entonces, ¿cuáles son las metas? Del buen manejo psiquiátrico, yo diría que esta meta sería una meta de todas las terapias para el trastorno límite, que es hacer su vida, hacer una vida que sea lo más grata posible. Es una meta necesaria. Esa es la meta de llegar a lo más saludable que uno pueda. Lograrlo puede ser difícil en el mundo real. Estos síntomas son a veces muy fuertes, son muy difíciles de manejar, toman tiempo, pero siempre se trabaja hacia esa meta y se ha visto llegar a ella. Se trabaja en pasos pequeños y sencillos, guiados por la realidad. Uno empieza poquito a poco. Hay 3 procesos de cambio en el buen manejo psiquiátrico y también pudiera que formen parte de otras terapias. Una es el ayudar al paciente a pensar primero. Por ejemplo, en la situación de Lorena, cuando se sentía que se desbordaba, ayudarla a ella a llegar a un punto donde se dé cuenta que se está desbordando, pare y piense, me siento muy mal, ¿qué puedo hacer yo ahora? Eso también es algo que es una gran parte de la terapia dialéctica conductual. Así que muchas de las terapias llevan a esta meta, a este fin, pero a través de diferentes caminos. Otra es hacer su vida, la rehabilitación social. Esa parte es muy importante, el poder trabajar, muy importante, y eventualmente el poder aprender a hacer relaciones, amistades, a veces y en algún punto posiblemente relaciones amorosas.
El buen manejo psiquiátrico, parte del cambio es a través de lo que se llama una experiencia correctiva, la experiencia con el terapeuta. Esa experiencia es diferente a cualquier otra relación. El terapeuta se presenta de una forma estable y confiable, como un modelo a seguir. Le ayuda a resolver problemas, comete errores, pero no reacciona. Trata de llegar a un punto donde entiende cuál es el error que cometió y trata de reparar. Y la relación sigue, no se termina. Los primeros marcadores del progreso, se ve que la angustia del paciente ha disminuido después de 6 semanas, y esto es a través de las investigaciones de Gunderson y Links con el buen manejo psiquiátrico. Después de las 6 semanas se puede esperar que el paciente participe activamente en la terapia y que se haya establecido acoplamiento entre el paciente y el terapeuta. Después de 3 meses, la conducta de autolesión debe de haber disminuido y el paciente recuerda y aplica las lecciones aprendidas en las sesiones entre las sesiones, así que ya se va aprendiendo más. Después de 6 meses, el paciente ha asumido o reanudado un papel de responsabilidad social. Dense cuenta que esto depende de la severidad del trastorno, de la condición de cada individuo. Uno empieza poco a poco. Puede que una persona que no ha trabajado ni ha salido de la casa hace mucho tiempo pueda ir una vez a la semana a voluntarizarse en algún lugar. Y eso es eso es un éxito, es un primer paso. O puede ser que alguien esté ya trabajando si tiene esa capacidad. El paciente relaciona su conducta o sus emociones a acontecimientos interpersonales. Lo que pasa al principio es que el paciente o la persona con trastorno límite, cuando se siente mal con alguien o desconectado de alguien que quieren, las emociones son tan intensas que es difícil pensar claramente y es difícil ni saber qué es lo que causó esta angustia que sienten. Y entonces ya con esta terapia los ayuda a parar, a tranquilizarse y a poder pensar a ver qué es lo que me ha molestado tanto, por qué me siento así ahora. La confianza del paciente en el terapeuta ha mejorado, percibe que es confiable porque ha actuado de una forma confiable y bien intencionado y que se preocupa por él. Vamos a hablar un poquito de los grupos. ¿Qué aportan los grupos? En los grupos se puede desarrollar las destrezas sociales de escuchar, compartir, hasta competir. Hay un líder del grupo que ayuda a manejar el grupo y entre ellos los miembros del grupo pueden ayudarse unos a los otros. Tienen la oportunidad de autodivulgación, hablar de cosas que a lo mejor antes les hubiera ocasionado vergüenza y que les ocasiona un poquito de vergüenza, pero en un grupo que los acepta ya eso disminuye. Pudieron hablar de cosas difíciles, no se sienten tan aislados. La asertividad, el autorrespeto, el amor propio. Si alguien del grupo le menciona a otra persona algo que no le gusta, aprenden a decirle que no le gustó. Conciencia de las emociones propias y de otras personas, ¿no? Poder mentalizar, aprenden poco a poco a mentalizar a las otras personas del grupo, cómo se pudiera estar sintiendo esta otra persona, qué estará pensando. El enriquecimiento de las relaciones interpersonales, aquí se ha formado un grupo, en cierto modo, de amistades que se ayudan unos a los otros y todo el mundo pertenece. Y el apoyo, claramente. Hay diferentes tipos de grupos. Para el trastorno límite existen grupos de autoevaluación donde se reúnen más que nada para ver cómo pueden ayudarse unos a los otros a resolver problemas. Grupos de habilidades, la terapia dialéctica conductual tiene este tipo de grupo. Esos son más como clases donde aprenden destrezas para poder ayudarse a entender a sí mismos y a poder controlar las emociones y controlar también la conducta.
existe la terapia basada en la mentalización. Estos grupos son unos grupos que están creados para ayudar a estas personas a aprender a mentalizar, a tener conciencia de sí mismo y del otro. Y también grupos interpersonales de autorrevelación, afirmación y manejo de la furia. Okay. Muchas gracias, doctora Carreño. Quisiera interrumpir un momento para anunciar que es posible para las personas que están escuchando y que están reaccionando a algunos de los temas que estaba mencionando, que pueden mandarnos preguntas para que entonces nosotros podemos hablar y discutirlas después. ¿Sí? Sí. Así que en cualquier momento, si alguien está interesado en hacer alguna pregunta, por favor, nos las manda. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Sigo. Entonces voy a hablar un poco sobre la terapia conductual dialéctica. Esta es una terapia conductual que incluye terapia individual una vez por semana, terapia en grupo una vez por semana, y es un tipo de enseñanza didáctica. Hay tareas de seguir que están muy cerca del, tareas que tienen acerca del estado de ánimo y de manejar el nivel de estrés. Hay maneras de destrezas que se aprenden y se practican. Se enseña al paciente a regular sus sentimientos y sus comportamientos, y el terapeuta funciona como un entrenador. La persona que desarrolló la terapia conductual dialéctica se llama Marsha Linehan, y ella empezó con tratando de ayudar a personas que tenían problemas de autolesión o de suicidio con terapia conductual, y ella desarrolló una forma especial que de verdad que ha ayudado muchísimo a este grupo. Podemos imaginarnos a Lorena y podemos ver que cómo pudiera a lo mejor ayudar este tipo de terapia. Está dividida en 4 módulos de enseñanza de diferentes destrezas. La primera es la habilidades básicas de la conciencia. En otras palabras, habilidades que ayudan a la persona a parar y darse cuenta cómo me siento yo en este momento, qué es lo que yo estoy pensando, qué está pasando en mí ahora. El segundo grupo es habilidades de efectividad interpersonal, donde pueden aprender a comunicarse con otras personas de una forma que funciona, de una forma que son escuchados, de una forma que pueden aún hacer cambios o entenderse. Habilidades de la regulación emocional, esa parte es muy importante. Recuérdense que estamos con personas más que nada que son los Ferrari, hay que aprender a conducir, y esto es parte de conducir, es poder regular esa fuerza emocional que existe por dentro. Y las habilidades de tolerancia al malestar. Es muy difícil para cualquiera de nosotros de poder tolerar el malestar, pero es algo muy importante en particular en este grupo, porque a veces hay malestares que hay que tolerar. Si a uno lo regañan en el trabajo y uno quiere mantener el trabajo, uno tolera ese malestar, después trata de entender lo que está pasando y después pues uno sigue adelante. Este tipo de destreza ayuda muchísimo. Existe la psicoterapia focalizada en la transferencia. Esta es diferente, es una psicoterapia de 2 veces por semana, individual, no hay grupos con esta terapia. Y luego que se basa en la realidad que las dificultades que ocurren en otras relaciones se repiten en la relación con el terapeuta, donde se pueden identificar y entender. Si el terapeuta ha hecho algo, digamos que llegó tarde, o no llegó a la sesión la última vez y pensaba que la había cancelado o no, el paciente va a estar bravo y el paciente va a expresar eso al terapeuta de la manera que él expresa cuando se siente mal con alguien. Y entonces este terapeuta, en vez de reaccionar, va a tratar de entender qué es lo que pasó, va a darse cuenta que sí no estuvo ahí la vez pasada y va a tratar de entender con el paciente, número uno, como el paciente se siente en ese momento. Se muestra que el terapeuta no es perfecto, aunque trata de hacer lo mejor que pueda, y
trata de entender con el paciente cómo es que esta forma de reaccionar les afecta otras relaciones. Y existe la terapia basada en la mentalización. Aquí el terapeuta adopta una posición de no saber lo que el paciente piensa y siente. Esta posición es real. En realidad ninguno sabemos lo que otra persona pueda sentir o pensar. Entonces es muy genuina. Y el terapeuta insiste que el paciente examine y nombre sus emociones y experiencias y que trate de imaginar la de la otra persona. Que trate de mentalizarse a sí mismo y de mentalizar a la otra persona. El énfasis es en pensar antes de reaccionar, que es parte de todas estas terapias. Aquí la forma de terapia es terapia individual una vez por semana y terapia en grupo una vez por semana. Y las dos terapias son basadas en ayudar a aprender cómo mentalizar. Y la última cosa que puedo mencionar es hablar de la medicación. Como les dije al principio, la medicación es algo que puede ayudar ayudar con algunos de los síntomas del trastorno límite en la terapia, pero también es solo parte del tratamiento. Se puede usar para apoyar la psicoterapia, como he dicho, y también para tratar otras condiciones, porque por el hecho de que uno tenga trastorno límite no quiere decir que uno no pueda también sufrir de depresión o de otros tipos de problemas que se pueden medicar, de ansiedad, trastorno de estrés postraumático también. Hemos hablado del trauma que se transmite de generación en generación. Y pues aquí puedo hablar un poquito, ha habido un poquito de investigación sobre las diferentes medicaciones que puedan ayudar. Aquí sí les recomiendo que hablen con su doctor, que sepa de esto. Pero aquí les puedo presentar, la información que tenemos hasta el día de hoy. Y el primer grupo de medicinas son los inhibidores selectivos. Bueno, primero antes de eso les voy a hablar de los síntomas que estamos tratando de ayudar, de tratar. El primero es la inestabilidad afectiva. Tratamos de ayudar con la depresión, que puede ocurrir, los sentimientos de depresión pueden ser parte del trastorno límite, no tiene que ser una depresión clínica separadamente. Ansiedad, ira, impulsividad y problemas cognitivos perceptuales. Estos problemas cognitivos perceptuales son lo que había yo mencionado antes como la paranoia. No, por ejemplo, que dentro de una situación donde la persona se siente desconectada de alguien que quieren, pueden a veces pensar de una forma no realista y convencerse, por ejemplo, de que el novio ya no la quiere, de que el novio está saliendo con otra mujer, que la novia ya no tiene interés en él, diferentes cosas. Y miramos a ver si eso se puede ayudar. Pues existen algunas medicaciones que se han estudiado. Unos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esos son las medicaciones como por ejemplo la fluoxetina, la sertralina, paroxetine. Y estas medicaciones pueden ayudar un poco. Son unas medicaciones que son bastante bien toleradas, no tienen efectos secundarios fuertes y hay evidencia que pudieran ayudar con esos sentimientos de depresión y también con la impulsividad. No se sabe bien todavía cuánto puedan ayudar en la ansiedad o la ira o la inestabilidad afectiva dentro del cuadro del trastorno límite. Tenemos también los antidepresivos tricíclicos. Estos se han estudiado. Estas son unas medicaciones que son un poquito más difíciles en el sentido que tienen más efectos secundarios, la boca seca, diferentes cosas, ¿no? Y se pueden ayudar con la ira y un poco con la impulsividad.
existen los estabilizantes del estado de ánimo, por ejemplo, el ácido valproico, la motrigine, son este tipo de medicina. Y eso sí parece que pueden ayudar bastante. Pueden ayudar aquí con la inestabilidad afectiva, pueden ayudar un poco con la depresión, ayudan bastante con la ira y con la impulsividad. Así que, vaya, ahí se sabe que eso puede ayudar bastante. Los antipsicóticos también son medicaciones que pueden ayudar bastante. Estas típicamente para el trastorno límite se utilizan a corto plazo. La razón es que si se toman a largo plazo pueden tener efectos secundarios un poquito más complicados. Si hacen falta a largo plazo, se toman y esto se mide, pero pudieran, por ejemplo, desregular un poquito el azúcar, pudieran pueden subir los lípidos, así que este tipo de, pueden tener efectos metabólicos secundarios que el doctor tendría que seguir. Pero pueden ayudar bastante con la inestabilidad afectiva y pueden ayudar también con la ansiedad, con la ira, y pueden ayudar con la impulsividad. Y una cosa que ayuda bastante es la parte cognitiva perceptual, donde el paciente puede pensar más claramente cuando se siente que alguien lo ha abandonado, lo que sea, de no pensar de una forma paranoide, de poder darse un poquito de espacio y pensar, bueno, ¿cuáles son las posibilidades? Puede que me haya dejado por otra, pero pudiera que no, pudiera que esto sea otra situación, vamos a ver. Así que, no sé si hay preguntas. Hay preguntas, tenemos unas preguntas muy interesantes y muy importantes, ¿sí? Ok. La primera es, ¿cómo hace un familiar para que la persona busque ayuda o esté dispuesta? Ok, pues sí, esa parte es muy importante. Aquí una cosa que un familiar puede hacer es, primero que nada, darse cuenta que esta persona está sufriendo, el padre casi siempre lo sabe, y que esta persona también pudiera que el autoestima esté afectada. Entonces es muy importante hablarle de una forma, primero entendiendo cómo es que se están sintiendo, dada la circunstancia que sea. El padre que esté preguntando esto probablemente está preocupado por algo, y esa situación que está haciendo a su ser querido sufrir es lo primero que uno puede decir: esta situación te está haciendo sufrir muchísimo, me doy cuenta, me da mucha pena que estés sufriendo así, y he aprendido de algo que pudiera ayudarle. Y entonces, pues, después de hablar así, que la persona se sienta, que su ser querido se sienta entendido, desde ese punto ya es mucho mejor hablar de las diferentes formas de tratamiento y de buscar tratamiento. Y aún pudiera mirar en el internet junto con su ser querido a ver a ver qué es lo que necesita y qué es lo que es el trastorno límite, etcétera. Gracias. La segunda pregunta es, en torno a diferentes modalidades de terapia, ¿cómo uno escoge cuál? ¿Cuál es la más adecuada para el cliente? Es buenísima pregunta, sí, también. Una cosa realista, primero que nada, es mirar a ver cuáles son las formas de terapia que existen dentro de donde uno está. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la terapia dialéctica conductual existe bastante ampliamente. La terapia basada en mentalización se está desarrollando en este momento, y hay ciertos lugares donde se consigue y ciertos lugares donde no, etcétera. Así que ese fue un ejemplo, pero eso es una parte muy importante. Si tienen la capacidad de viajar y de sus seres queridos ser vistos en otra parte, pues pueden hacer una consulta con un doctor especializado en el trastorno límite que pueda ayudar a
a decidir cuál sería la mejor terapia para la persona. Ok, así que pues hablando un poquito más, y cualquier pregunta por favor mándenla. El trastorno límite es una condición que es bastante frecuente, uno no se da cuenta, hay veces que no es suficientemente reconocida, pero cuando se reconoce puede hacer un bien bastante grande el saber que uno la tiene, el aprender sobre ella, puede ayudar muchísimo al paciente y a los familiares también, porque uno no sabe cómo llevar esto. Si les quiero enseñar otra lámina que tiene que ver con la familia. Y esto es muy importante, ¿no? La recuperación toma tiempo. Esta condición es una condición que ha llevado años en producirse bajo situaciones entendibles y toma mucho tiempo, poquito a poco, el ayudar. Hay que ir lentamente y darse cuenta uno como padre que a veces es muy difícil, o uno como persona que está sufriendo del trastorno límite, que las crisis se resuelven y que nada dura para siempre. Ni los buenos momentos, pero ni los malos tampoco. El mantener la serenidad ayuda cantidad. Es muy difícil porque es un medio ambiente algo intenso, así que hay que mantener la serenidad adrede, hay que recordarse de tranquilizarse. El entusiasmo y los desacuerdos son normales, uno no siempre puede mantenerse sereno, pero uno trata. Y hay que moderar el entusiasmo y hay que moderar los desacuerdos para poder mantener la capacidad de pensar claramente. No ignore las amenazas de autodestrucción, de autolesión o de suicidio. Como familiar es importante también expresar preocupación y discutirlo con los profesionales que pueden entonces intervenir y ver cómo se resuelve la situación que sea. Muy importante es mantener la rutina de la familia. La vida cotidiana de la familia es algo importantísimo, la calidad de vida es importante, así que uno debe hacer todo lo posible para mantener las amistades, para salir con las amistades, para mantener una vida dentro de lo más normal posible, no abandonar los buenos ratos. No aislarse de las amistades, que a veces esto es muy difícil y a veces, uno casi que se siente a veces que uno se ahoga en las dificultades, pero es importante, sacar la cabeza del agua y respirar de vez en cuando, más que de vez en cuando. Y otra cosa, escuchar. Cuando nuestro ser querido se está quejando, cuando está muy bravo con nosotros, no ponerse a la defensiva frente a las críticas, no importa cuán injustas sean, no hablar mucho, escuchar, tratar. Uno se da cuenta que la crítica posiblemente sea una crítica injusta, pero si uno trata de ponerse en el zapato del ser querido e imaginarse, conociéndolo a él o a ella, cómo ellos pudieran estar interpretando la misma situación, puede que uno pueda entender cómo es que llegaron a sentirse como se están sintiendo en ese momento. Si uno no se siente como para poder decir algo útil, mejor es no hablar mucho y permitirse el sentirse herido. Eso es parte de los nexos muy cercanos y eso es parte también de una relación con una persona que sufra de esta condición. Así que más o menos esto es un guía para las familias que espero que los ayude. Y bueno, hay diferentes recursos que tienen. Aquí vieron los enlaces en la red. Ahí hay mucha información. En McLeanHospital.org.
at BPD Initiative, el Borderline Personality Disorder Resource Center y el NEABPD. ¿Qué más les puedo decir? Sí. Una de las cosas que surgen en todo el tema psiquiátricos es el estigma. Y las familiares, las personas, a veces las condiciones son difíciles, pero muchas veces se le añade la dificultad del no querer ser conocido o el aislarse y de no buscar ayuda. Y eso se relaciona con las preguntas que nos hicieron. ¿Qué puedes comentar sobre eso? ¿Cómo hacer para que las personas se sientan más cómodas con el acudir a ayuda? Sí, también, vaya, buenísima pregunta. Es verdad que las enfermedades psiquiátricas tienen estigma y esta enfermedad, como las otras, la tiene. A veces en lugares donde no se entiende bien, pudiera tener más estigma aún que otras. Una parte muy importante de esto es, primero, uno mismo entender esta enfermedad. Lo que yo les he explicado hoy, espero que ayude a entender que estas son personas, vaya, como cualquier persona saludable, lo que quiera decir eso, que no sufra de trastorno límite. Pueden ser personas de muy buen corazón, bien intencionadas, inteligentes, con mucha capacidad. Esto no tiene nada que ver con eso. Y esa parte de entenderlo uno mismo es muy importante. Y que los familiares lo entiendan también, es muy importante. Y entonces se puede hablar con el ser querido sobre los síntomas, sobre la reactividad emocional, sobre las emociones tan intensas de las cuales sufren. Se les puede mencionar que piensa que tienen trastorno límite. Si piensa que esa persona lo puede escuchar, se le puede decir. Y si ellos reaccionan que no, pues no hay que empujar eso. Pero sí se puede sugerir que reciban ayuda. Si esa persona dice que sí, muchas de las personas con las cuales yo trabajo, cuando les explico lo que tienen, lo que sienten es alivio, porque nunca han entendido esta serie de síntomas. Le han dicho que están deprimidos, que tienen trastorno bipolar, que tienen otros trastornos, y en realidad la parte más grave de lo que sufren es el trastorno límite. Y cuando empiezan a leer cuáles son los síntomas, entonces al fin piensan, me entendieron. Esto es lo que yo tengo. Vaya, no soy de otro planeta, soy de la Tierra, y esto tiene tratamiento, hay esperanza. Y eso es muy importante también poderlo comunicar. Lo más que la persona aprenda del trastorno límite, y que con referencias buenas, como es este webinar, entonces ya va a poder entenderlo. Pero esa pregunta es excelente. El estigma es una lástima, y espero que nosotros, como conocemos esto, pues podamos ayudar a mejorar ese estigma. Pues muchísimas gracias. Esta ha sido la doctora Teresa Carreño hablando sobre cómo se reconoce el trastorno límite, un tema difícil, complicado, interesante, pero importante, y le agradezco todos los comentarios que ha hecho. Espero que todos puedan también, si tienen más preguntas, pueden visitar la página web de McLeanHospital.org, BPD Initiative, y pueden mandarnos cualquier comentario o pregunta sobre la actividad de hoy.